¿Quién soy yo? El camino para descubrir quién soy yo pasa por el planteamiento sincero de la pregunta, mediante una actitud investigadora, de querer ver, de querer descubrir quién soy. Y para esto uno ha de quererlo con toda el alma. Realmente, solo irá a realizar esa identidad central aquel que se dé cuenta que todo, absolutamente depende de eso. Que nuestra vida la estamos viviendo como una pura fantasía, mientras que no descubramos la identidad real que somos. Porque si yo no vivo la identidad real que soy, me estoy tomando erróneamente por otra cosa. Entonces, toda mi tabla de valores, todo lo que yo vivo como muy sincero y muy auténtico, no lo es. No lo es porque parto de una visión de mí errónea. Esto solo puede practicarse correctamente cuando existe una urgente demanda interna. Y esta solo existe cuando uno ve que no tiene sentido vivir constantemente en el error. Pues si yo estoy viviendo sobre una base errónea, todas mis acciones, todas mis valoraciones, participarán de ese carácter erróneo básico. Yo solamente podré adquirir o recuperar la objetividad cuando deje de estar subjetivamente equivocado. Descubrir esa identidad exige que la persona se lo proponga, que se lo proponga como lo más importante de su vida. Exige que uno se plantee constantemente qué quiere decir cuando uno dice yo. Para descubrir la propia verdad, la propia identidad, uno ha de obligarse a vivir cada instante con una conciencia más clara, más exigente de sí mismo. Si yo soy quien está viviendo cada situación, yo he de exigirme ser consciente, no solo de la situación, sino del yo que la está viviendo. He de obligarme a ampliar la conciencia que tengo de mí y de las cosas que estoy viviendo para que no viva solo las cosas en su proceso, atento al yo que es el denominador común de todos mis actos. Mi conciencia suele vivir solo la mitad externa de mi experiencia y deja de vivir, está cerrada a la parte interna, el extremo interno de la experiencia. Hay que estar atento a la noción que uno tiene de sí mismo como sujeto mientras está viviendo cada cosa. Yo y lo que hablo, yo y lo que hago. Siempre es un yo, siempre hay alguien que está haciendo lo que sea. Se debe estar consciente de toda experiencia. Lo que se hace, se percibe, etc. y del yo, que es el protagonista de esta experiencia. En algunos libros, en algunas enseñanzas, seguramente habrán oído o leído que se habla mucho de yo soy, yo soy. Suena muy bien. Este yo soy. El problema es que no se sabe qué quiere decir yo. Soy quiere decir una resonancia de realidad. Entonces, yo es el problema. Yo soy es afirmar la realidad de este yo. Pero, ¿qué es este yo? Al decir yo, ¿qué quiere decir? O sea, que la clave está en descubrir qué es realmente yo. Puedo ir repitiendo yo soy, y sentiré una resonancia muy profunda de ser, de energía. Y esto se puede sentir y parecerá que uno está muy dinamizado y muy fuerte y muy valiente. Muy valiente, pero no se realiza para nada la identidad. La identidad es el sujeto último, el yo. Cuando uno examina ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Uno descubre que uno se vive a sí mismo de varias maneras. Uno se vive a sí mismo cuando piensa, ve, conoce, en un yo que conoce. Pero luego, si se sigue examinando, se dará cuenta que luego hay un yo que siente. Hay un protagonista del pensar.
Si uno lo mira, verá que es distinto del protagonista del sentir. El pensar uno lo vive en la cabeza, y no solamente el pensar, sino el yo que piensa. De momento uno se descubre en la cabeza, en el acto de pensar y conocer. Pero cuando uno está amando, o está enfadado, o está alegre, está sintiendo que hay una noción de yo siento. Y esa noción está en el pecho. Es una noción distinta. Y esas nociones son a su vez distintas de otra noción que es el yo quiero o yo soy, la noción de ser. La noción de ser, cuando se vive en profundidad, resuena a lo largo de la columna vertebral. Y si uno quiere descubrir la identidad, tiene que ir allí donde uno está percibiendo esta noción de yo y mirar aquello y situarse en aquello y mantenerse en aquello hasta poder penetrar, descubrir por experiencia directa qué es ese yo que ve, que siente. El aprender a estar atento a este yo que ve, que se da cuenta o que conoce, a este yo que siente y a este yo que es, este es el estado de centramiento. Y por eso el estado de centramiento se consigue yendo a varios puntos, porque de momento, en la experiencia concreta humana, se vive un sujeto que es el que ve, el que contempla el paisaje, el que se da cuenta que la mente está serena, el yo que ama. No el amor como acto, sino yo sujeto, del cual surge el amor que está en el fondo del pecho y luego una noción de ser que se intuye a lo largo de la columna vertebral. Y ahí tenemos otro aspecto de centramiento, el aspecto, diríamos, más básico del centramiento. Solo cuando uno se da cuenta que descubrir la identidad de uno es lo más importante de todo, porque todo deriva de esto, es cuando uno está dispuesto a soltar todo para descubrir lo que hay. Pero mientras yo valore más tal experiencia particular o tal otra experiencia particular, tendré tal experiencia, la que sea, pero no podré descubrir la identidad del yo. Aprender a vivir estando atentos a esta identidad es de unos efectos extraordinarios. Y aprender a vivir dándome cuenta que soy yo que veo, yo que siento, yo que soy. Siempre estamos mirando el objeto, pero nunca miramos al sujeto. Realizarse exige que yo aprenda a dirigir mi atención y mi interés constante hacia el sujeto, con el deseo, con la absoluta necesidad de llegar a descubrir quién soy yo, qué es ese yo que piensa, que siente. Para eso hay que estar atentos. Nuestra atención está ahora siempre centrifugada, exteriorizada, pero para realizarse uno mismo la atención tiene que situarse en su punto de origen, porque ahí donde nace la atención es justo donde yo soy inteligencia. Entonces, uno va descubriendo que todo lo que ha estado viviendo fuera no es nada más que una proyección de unas cualidades que están totalmente en uno, que vienen del sujeto. Esto uno puede empezar a vivirlo, y se vive cuando uno cultiva esta atención al sujeto. Entonces viene de un modo natural un soltar nuestra crispación sobre el objeto. Pero solo cuando se va descubriendo esta riqueza interior. Descubriendo, no creyendo. Descubriendo a través de esta práctica. Entonces, esta dependencia que estamos teniendo constantemente de determinadas situaciones, de personas, de cosas, todo eso desaparece porque uno descubre en primera persona, de un modo pleno y directo, que soy yo que estoy dando fuerza a las cosas, significado a las situaciones, afecto o importancia a todo el mundo. A los objetos. No es el mundo que me da importancia,
sino la importancia en mí que yo proyecto hacia los objetos, y aprender a vivir la importancia, la realidad, la felicidad allí donde realmente está, de donde surge. Esto es empezar a poner las cosas en su sitio. Y de ahí deriva todo un cambio total en el modo de valorar, sentir, actuar y vivir. Ahora es árido, es trabajoso. Al principio es antipático porque estamos tan pendientes de objetos que uno espera que la realización sea un objeto más y muy valioso, muy agradable, muy bonito, que nos lo arregle todo. Pero realizarse es descubrir la propia realidad, y para descubrir la propia realidad hay que ir a esa realidad de uno, y el modo de ir es estando atento. Uno puede buscar muchas experiencias, ir haciendo unos cantos, o haciendo unos ritos, o haciendo unas meditaciones, o tomando drogas, o tomando coñac. Uno puede tener unas experiencias, pero son experiencias, a veces muy gratas, muy grandes, muy bonitas, pero ninguna experiencia es la identidad. Lo que soy nunca puede ser descrito de un modo intelectual, porque lo que yo soy no es objeto. Lo que yo soy es algo que parece intangible. Y porque parece intangible frente a las experiencias concretas y tangibles que vivimos, por eso no le prestamos atención y quedamos amarrados a cada una de las experiencias. Y no obstante, este yo, que parece intangible, que parece una abstracción, este yo es la fuente de donde surge toda experiencia. Es la fuente de donde surge toda mi energía, toda mi capacidad de lucidez y de comprensión, toda mi capacidad de afecto y de felicidad. Todo surge de este núcleo que yo soy. Toda mi vida, por espléndida que pueda ser o que pudiera llegar a ser, no será más que una expresión parcial de este yo que soy. No existe ninguna cualidad básica que me venga dada del exterior. Del exterior me vienen estímulos y datos, pero es mi respuesta, mi actualización frente a estos estímulos, datos o situaciones, lo que produce el desarrollo de las facultades. ¿De dónde surgen pues estas capacidades, estas cualidades básicas? Salen del núcleo central, surgen del yo, de este sujeto, de esa identidad profunda. No podemos describir qué es este yo, pues describirlo sería dar un contenido delimitado, objetivo, a lo que es esencialmente sujeto, lo cual sería una contradicción. Sentimos una resonancia de algo importante cuando decimos yo, pero no vivimos la fuente de donde surge esta resonancia. Y toda la fuerza de toda experiencia posible surge de la identidad. Por lo tanto, en la identidad está toda experiencia posible, todo significado posible, todo placer posible. Por eso es tan importante que nuestra vida es un proceso de actualización de ese potencial. Y cuando esto se entiende, uno se da cuenta que este potencial es nuestro absoluto. Es lo único que tiene sentido, lo único que tiene importancia, puesto que todo sale de él. Y eso que llamamos potencial, lo llamamos potencial desde el punto de vista de la conciencia externa, pero en su propio nivel. Cuando aprendemos a ahondar, no es potencial, es totalmente actual. Es visto desde su manifestación exterior, que nos referimos a aquello como si fuera algo lejano y le llamamos potencial. Pero cuando uno aprende a centrarse y a ir hacia el fondo, ese potencial es actual, es lo que yo soy ahora. La vida no pierde el sentido, lo que pierde es la ilusión que tú le habías puesto, hasta que descubras el verdadero sentido. Ahora el sentido de la vida es una pura ilusión. Parece que si yo vivo esto, entonces yo seré, yo sentiré, yo viviré, yo.
Y no es esto la vida. Esto es una especie de atrapamoscas. La vida es una expresión, una autoexpresión gozosa y creadora de la infinitud que es. La vida no es para conseguir algo, como ahora se vive. La vida es el infinito gozo de jugar a expresar lo que uno es sin dejar de ser. Cambia por completo el sentido de la existencia. La vida, no el yo, la vida, es constante actualización e interacción. Entonces la vida como exigencia concreta, exige una plenitud de expresión y de interacción. Pero esto es distinto del yo, que es el potencial por excelencia. Toda la vida es una expresión de este ser en sí. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra. Cuando yo voy tomando conciencia de mí en relación con cada cosa que vivo, estoy quitando una identificación que allí existía, y solo por este hecho se va produciendo una liberación interior. Este es el síntoma del progreso. Posee una mayor conciencia de comunidad, de comunión interior con los demás y a la vez respeto más su libertad, su independencia. Se trata pues de que yo aprenda a situarme voluntariamente, no porque las circunstancias lo provoquen, sino simplemente por exigencia de autenticidad, de situarme más y más en este centro o en este eje donde yo soy yo. Estas indicaciones son útiles para que nos podamos situar en la zona central. Y no debemos confundir esto con una actitud de control y rigidez. Es a través de la práctica que iremos aprendiendo a situarnos sin tensión. Entonces, debemos dedicar unos ratos a instalarnos primero en el yo, que contempla la respiración, que siente y contempla ese sentir del respirar. Pero lo importante no es tanto el sentir del respirar, sino que yo me doy cuenta de que estoy respirando. Es ser, como si dijéramos, un vigía consciente, lúcido de lo que está pasando. Luego nos situaremos en el nivel afectivo y evocaremos un sentimiento de amor, de alegría, pero sobre todo nos daremos cuenta de que soy yo quien está sintiendo eso, y ese yo está justo detrás o en el fondo de lo que siento. Y luego lo mismo con la mente. Yo que estoy mirando y prestando atención a mis ideas. O simplemente prestando atención. Atención para ver, no solo cosas, sino también para ver conceptos, ver y entender y darme cuenta de que soy yo quien está ahí. Consiste pues en un intento de ir hacia el fondo como identidad, en lugar de estar solo desparramando hacia el campo que está surgiendo de ese fondo. Es aprender a situarse y a mantener eso todo el rato que uno pueda. Yo que veo, yo que siento, yo que estoy funcionando físicamente, yo. Así veremos cómo se descubre una conciencia de eje. Si uno está atento, se descubre de un modo natural y se caracteriza porque uno está viviendo más y más como un eje. Cuando uno consigue darse cuenta de que uno es uno en los tres aspectos, conviene permanecer un rato para fijar esta conciencia de sujeto y luego, al moverse, tratar de hacerlo con naturalidad, pero manteniendo la conciencia de eje, que no solo es un eje, sobre todo soy yo. Yo soy el que hablo, yo soy el que siento, yo soy el que estoy aquí y ahora, yo. Por un lado, no se ata a nada, no se identifica con nada, es decir, que hay una soltura y al mismo tiempo una disponibilidad para actuar con rapidez y eficacia en lo que sea. Son estos dos rasgos, no identificación, o sea, no dependencia, y al mismo tiempo plena disponibilidad de ver, sentir y hacer. Y esto solamente se da cuando uno está en el centro.
las dos cosas a la vez. Centrarse consiste en situarse en el fondo del yo experiencia. La permanencia constante en el fondo, en el centro. Esto conducirá a la realización, pues la vida es radial, surge de un núcleo y se manifiesta de forma expansiva. Siéntate cómodamente y con la espalda recta. Cierra los ojos. Respira abdominalmente y aflójate. Relájate. Toma conciencia de ti mismo, aquí y ahora. Sigue con atención la respiración abdominal y date cuenta que ella proviene de una energía que surge de un punto hacia atrás, hacia la base de la columna. Cuando hayas localizado este punto, céntrate en él sintiendo: yo soy energía. Mantente en él unos minutos. Luego, sitúate en el pecho. Siente amor hacia una persona, por ejemplo. Luego, siente ese amor expandiéndose hacia todo y a todos. Descubre de dónde surge este amor. Verás que procede del fondo, hacia atrás. Céntrate en este punto sintiendo: yo soy amor. Luego, sitúate en la cabeza. Imagina un paisaje amplio y hermoso. Crea un estado de serenidad y calma mental. Y date cuenta que esta paz y esta serenidad vienen del fondo. Yo soy esta paz mental, este silencio mental que me rodea en este gran espacio. Mantente presente en silencio, dándote cuenta de yo soy, sin referirlo a nada. Efectúa unas respiraciones completas antes de abrir los ojos e intenta mantener el estado conseguido durante todo el día.